Como decía mi esposo, en la parte número 4 de este discipulado, ¿algunos recuerdan en qué terminamos? ¿O qué fue lo que culminamos en la parte 4? ¿Alguno para los que no estaban? Bueno, lo voy a tener que decir yo. Terminamos con las bienaventuranzas, ¿verdad? Bienaventurados los ricos, los pobres de espíritu, ¿no? Todos bienaventurados los que lloran y leímos a todo lo que el Señor nos manda a ser bienaventurados, a alegrarnos, a contentarnos cuando estamos mal, ¿sí? Porque en muchas ocasiones decía, porque ellos verán a Dios. El que pasa tribulación, el que pasa prueba, angustia, dificultad, verán a Dios. ¿Sabes, Samuel? Verás a Dios, ¿no? Casi lo ves ahí de cerquita, cara a cara en ese momento, pero el Señor no, dijo, no, un tiempito más, Samuel, ahí abajo, ¿no? Pero el que sufre dolor, persecución, angustia, dice la palabra, veremos a Dios. Amén. Así que no te pongas mal cuando te persiguen en tu familia, cuando se enojan con vos por seguir a Dios, por seguir el Evangelio. Pero hoy vamos a comenzar un poquito más adelante, ahí en Mateo 5, seguimos con el capítulo 5, y vamos a ir desde el versículo 13, yo voy a ir leyendo de la Nueva Traducción Viviente y vamos desmenuzando el mensaje, amén. Así que me van a tener que seguir. Estas son palabras en rojo, seguramente las tenés en tu Biblia, porque son palabras textuales de Jesús. No es de un apóstol el que dijo o que me dijeron o que vieron, sino Jesús mismo hablándoles a sus discípulos. Amén. Y aquí en el versículo 13 comienza así: ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? Qué gusto tiene la sal, ¿no? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor, dice la palabra. La sal, cuando ya no sirve, cuando ya no sala, cuando ya no cumple su propósito, su objetivo, la descartan, porque no tiene otro uso. ¿De qué nos sirve? Bueno, ahora para la decoración sí, muchas veces la sal gruesa, ahí para los frasquitos, pero ¿de qué serviría si no sala, si no condimenta? Amén. Y vamos a leer aquí unos comentarios. Dice así: no sirve para nada. Igualmente los cristianos no se esfuerzan por afectar al mundo que los rodea, serán de poco valor. El Señor nos mandó a ser sal, ¿verdad? Y la sal cambia la condición, ¿no? Algo insípido, algo que estaba sin sabor, lo cambia y lo pone rico, le pone buen gusto, ¿verdad? Bueno, así somos los cristianos. Tocate el pecho y decite, yo soy sal, yo soy sal. Y si no salo este mundo insípido, sin sabor, sin gusto, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer si no soy yo? Amén. Si somos muy parecidos al mundo, somos inútiles. Tendremos poco valor para Dios. Nosotros debemos de marcar la diferencia y afectar positivamente a las personas, así como el condimento da mejor sabor a la comida. Amén. Nosotros debemos ser lo mismo, que a donde nos sentemos, que al lugar que lleguemos, a donde nos movamos, donde nos incluyamos a un grupo de amigos, a un grupo de trabajo, a lo que sea, tenemos que ser ese condimento que les falta. Tenemos que ser ese piripipí, decía mi mamá cuando yo era más chica. No sé, a tu esposo le falta como un piripipí. Yo le decía, ocupate vos de tu esposo que yo me ocupo del mío. Un piripipí, algo, un condimento. Bueno, yo fui esa sal, ese condimento para ese esposo, ¿no? Si no das sabor, iglesia, sos descartado. La sal es la que cambia el ambiente para bien, ¿no? Que condimentamos lo insípido, siempre para bien, siempre para mejor. Así nos enseñó el Señor.
Él acá no les estaba diciendo, o no estaba queriendo enfocarse en que iban a ser descartados, sino más bien en que iban a ser usados para sanar. Amén. Y así también lo habla sobre la luz. En el versículo 14, seguimos allá adelante, dice: ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Amén. ¿A dónde tenemos las lámparas aquí en Zipoli? En el techo, ¿no? Para que desde allá arriba nos iluminen, para que desde allá arriba nosotros podamos tener una panorámica más grande, más amplia. Así también nosotros como cristianos, luz, tenemos que ir a iluminar los ambientes oscuros, donde hay tinieblas, donde hay oscuridad, donde hay dolor, tristeza. Nosotros tenemos que ser quien ilumine, quien brille, para que los demás puedan ver a Cristo en nosotros. Amén. Él es la luz, Él es quien nos da esa luz y ese brillo. Y miren lo que dice en los comentarios cuando identificamos que no somos, o que nosotros mismos ocultamos nuestra luz. Son de diversas maneras. Número 1, podemos ocultar la luz si callamos cuando deberíamos de hablar la verdad. ¿Estás anotando? Un momento donde vos ocultás tu luz es cuando callás y no hablas la verdad de Jesucristo. En esos momentos así que se te presentan, y yo me imagino, ustedes como me pasa a mí también, esos momentos incómodos en que tengo que hablarle de Cristo, tengo que decirle algo. Me pasó ayer con una chica Uber. Me llevó a casa, estuvimos en el hospital con Santi, se nos había brotado, hinchado todo, la cara, todo era una bola. Se ve que le hizo mal algún alimento y le dio un brote alérgico. Cuando volvía, porque claro, me convenía más venirme en el Uber y que me vaya a buscar mi esposo, era una chica y justo tenía la radio Amistad. Me pasó en toda esta semana así, gente apartada y que no me tenía que callar. Y no me puedo callar, gracias a Dios que me dio boca, palabras para hablar, y no me podía callar. Y bueno, y venía así, era como re incómodo, en el auto así sentaditos, y la miraba y bueno, y el celular y no sé qué. Le digo, ¿es la radio Amistad? Haciéndome la sonza, ¿no? Era la 98. ¿Es la radio Amistad la que escuché? Sí, me dice, claro, todas las canciones. El otro día era que tenía en el tele a Funky, la otra chica del kiosco, bueno, y así me va pasando momentos que se te presentan. Y yo digo, tengo que ser luz, tengo que ser luz, tengo que ser sal, tengo que ser luz y sal, pensando. Y le digo, ¿y te congregás? La pregunta así que rompe el hielo, que era la misma que le había hecho a la chica del kiosco. ¿Y te congregás? Y digamos que sí, no seguido, pero algo, un domingo o en la semana, un miércoles y a veces el domingo y así, bien. Y todo bien, y te gusta, sí, voy a cita con la vida, qué bueno. Me dice, ¿y vos? Sí, soy pastora. Soy pastora de una iglesia. Le digo, ah, qué bien, me dice. Y le digo, ¿y todo bien? ¿Llevas bien tu cristianismo, no? Tú como hija de Dios. Y ahí me comenta que se estaba divorciando. Y le digo, ¿y es salvable? ¿Es una situación que tiene solución? ¿O no, pasaron cosas muy graves y bueno, estamos ahí en plan de divorcio? Y el Señor me puso por algo en este auto para hacer luz. Le digo, voy a estar orando por tu situación, pero no creas que todo está perdido o que está imposible para Dios. Les digo, para Dios no hay nada imposible.
sí, me dice, a lo mejor de mi lado, pero no sé, el otro. Y digo, vos crees. Y así el Señor nos va a ir poniendo en situaciones en las que nosotros no nos podemos callar, hermano. No podemos hacer la vista gorda y decir, está escuchando música cristiana, bueno, gloria a Dios, que seguro se congrega. A lo mejor no, a lo mejor es como estas 2 mujeres que a mí me pasó en esta semana, que estaban intentando volver, pero que había muchas luchas, muchas trabas para ellos, para su vida. Amén. Entonces, uno de los puntos dijimos, si callamos cuando deberíamos hablar la verdad, ahí ocultamos nuestra luz. Segundo punto, si seguimos la maldad de la mayoría, si seguimos la corriente de este mundo, también ocultamos nuestra luz. Me invitaron a una fiesta de cumpleaños de la familia. ¿Qué le hace que me baile un temita de Fernando Vladi ahí con la tía, con la doña? ¿O no? Si ocultamos que somos la luz y seguimos la maldad de la mayoría, ¿qué me hace que me tome 2 vinitos con el tío? No hay ningún problema. Si seguimos la maldad de la mayoría, estamos nosotros ocultando nuestra luz. Tercer punto, si negamos nuestra luz. ¿Yo, cristiano? No, está equivocado, es otro. Es mi hermano, el que sigue a Cristo. No, yo no. Cuando negamos nuestra luz, la estamos ocultando. Punto número 4. Si dejamos que el pecado mismo apague nuestra luz. Cuando le dimos lugar al pecado, seguramente nos vemos cabizbajos, mal, tristes, ¿no? Como una luz que está así titilando, que está ya en su punto de apagarse. Número 5. Si no compartimos nuestra luz con otros. Otro punto. Ocultamos nuestra luz cuando no la compartimos. ¿De qué sirve, como decía la palabra, tener una lámpara y ponerla abajo de una canasta? ¿Qué va a alumbrar? ¿Qué tinieblas va a hacer huir esa luz? Ninguna, porque está debajo de la canasta. Amén. Punto número 6. Si pasamos por alto las necesidades de los demás. También, cuando vemos necesidad en otro y no ayudamos o no suplimos o no procuramos ser ese factor de servicio, la estamos ocultando. Seamos un faro que no esconda la luz al resto del mundo. Amén. Como esos faros que alumbran para que los barcos lleguen al puerto, ¿verdad? Así anda la gente en este mundo, a la deriva, buscando un faro. Son como barcos así que no tienen ni capitán, y muchos de ellos ni siquiera timón. Andan, van por la vida. ¿No le pasó alguna vez? Yo digo, creo que vivo por inercia. En algunas ocasiones lo he dicho. Creo que vivo por inercia. Camino porque las piernas saben caminar. Respiro porque sé respirar y nada más. Y mucha gente anda así. Como que bueno, estamos en este mundo. Pero están esperando ese faro que alumbre. Ese lugar seguro. Ese puerto a donde pueden acceder a la salvación, a la vida eterna. Amén. A eso nos mandó el Señor Jesús. Que nuestra luz se encienda, que nuestra luz brille en buenas acciones a la vista de todos, para que todos alaben al Padre Celestial. ¿Cuántos pueden decir amén? Y aquí anotamos, para ser un testimonio del poder y la gloria de Dios. Nosotros somos cartas abiertas, dice la palabra, para el mundo. Ellos nos van a leer, nos van a estudiar. Va a haber gente que te va a decir, te estoy estudiando, te estoy examinando, a ver cuáles son sus acciones. Y después van a decir, ahí está el cristiano, ¿no? ¿Así sos cristiano? ¿Le han dicho alguna vez?
como a mí? ¿Y qué tiene que ver Cristo? Yo le decía, así sacada, enojada. ¿Y qué tiene que ver Cristo en todo esto? Déjame a mi Cristo. Y decía, ¿sí sos cristiano? Encima, te dan ahí en la llaga. El Señor nos dijo, sean luz y sal para este mundo. Si no, seremos desechados. ¿Alguno quiere ser desechado del plan de Dios? No, sería el colmo, ¿no? Lleva tu luz donde quiera que te muevas. Efesios 5:8 nos habla la palabra ahí también. Efesios 5:8. Leemos hasta el versículo 14. Dice así: pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Amén. Averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a luz. Es vergonzoso siquiera hablar de esas cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso se dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Amén. ¿Qué nos manda a hacer el Señor? Luz. Luz para este mundo de oscuridad. Dice acá la palabra, hasta las maldades que hacen los perversos en lo secreto, da vergüenza decirlas. Da cosita, ¿no? Pero aún esas maldades van a ser descubiertas delante de la presencia del Señor, delante de la luz de Cristo. No hay nada que quede oculto, dice la palabra, delante del Rey. Nada se oculta. Déjame decirte, si aquí también, como nosotros, como luz que somos, si hay algo oscuro operando en tu vida, o en tu casa, o en tu familia, si vos realmente le buscas al Señor y te llenás de su luz, como dice ahí la palabra, que somos llenos de la luz de Cristo, el Señor te va a mostrar lo que está operando. El Señor te va a mostrar, te va a revelar y te va a ayudar a quitarlo del medio, porque la luz vence las tinieblas. Amén. Cuando uno prende una luz, ¿verdad? Este salón es re oscuro si no prendemos los focos. Pero cuando empezamos a prenderlos, ¿qué hace las tinieblas? ¿Qué hace la oscuridad? Se disipa, se va. Y eso es lo que tenemos que nosotros hacer y lograr en medio de las tinieblas. Avanzamos un poquito. Vamos a otra enseñanza muy poderosa, y es la enseñanza de la ley. Aquí el Señor también habló sobre nuestro rol como hijos, como cristianos, de ser luz y sal, pero también habló de la ley que tiene que vivir en nosotros, que tiene que ser formada en nosotros. Amén. Versículos 17 al 20, vamos leyendo. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios, hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña, será llamado grande en el reino del cielo. Les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos,
nunca entrarán en el reino del cielo. Amén. La ley aquí no fue cambiada por Jesús, no la modificó, no le hizo ningún tratado, sino más bien fue aplicada. Jesús la aplicó en todo. Jesús la puso en práctica. Jesús la llevó más allá. La profundizó a la ley. La hizo visible. La hizo más tangible también. En su momento la ley, por ejemplo, decía, no matarás, ¿verdad? Y sí, había un montón que no mataban. Estaba así el ejército hebreo de Israel, que mataban cuando salían a las batallas, pero era contemplado por el Señor, eso porque mataban a los enemigos, pero había muchos otros que no mataban. ¿Qué eran esos? ¿Exentos de pecado? ¿Ellos no tenían ningún pecado? No, porque a lo mejor no mataban, pero se enojaban con la esposa, le gritaban a los hijos, maltrataban a algún conocido. Entonces Jesús vino a mostrar esas cosas, esas falencias que quedaban ocultas ante la ley, que parecían no ser pecado, pero sí. Y los fariseos profesaban mucho eso. No, si nosotros diezmamos, si nosotros oramos tantas veces al día, si nosotros ayunamos y todo. Y estaba bien todo lo que sí cumplían, pero se olvidaban de lo que no cumplían. Por eso Jesús tenía muchas riñas ahí, muchas contiendas con los fariseos, los escribas, los doctores de la ley en ese tiempo, los religiosos. ¿Les suena esa palabra? Religiosos, religión. La religión separa o divide. La religión te hace ver algo como lejano. Mi caso fue ver a Dios como lejano a causa de la religión. No, hay un Dios que castiga. No, si Diosito te va a castigar porque hiciste mal esto, porque le mentiste a tu mamá, porque... No, ¿quién iba a querer ir a la iglesia si Diosito lo iba a castigar? Nadie, ¿verdad? Nadie iba a querer. Entonces Jesús dijo, les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. Yo siento temor de que estos hombres no hayan entrado al reino por tener confundido su entendimiento, distorsionado por costumbres. Muchas veces adoptaban tantas costumbres que la ley era manoseada, era transgiversada, ¿verdad? Por las mismas costumbres. Es más, se enojaban con Jesús cuando sanaba a un enfermo en un día de reposo, que para ellos era sagrado el día de reposo. Pero ¿qué es más importante? ¿Ver a un paralítico levantarse? ¿Un ciego sanarse? ¿O no? Hay que descansar en este día. Jesús hacía milagros en ese día de reposo. Y él ahí le dice, no vine a transgredir la ley, sino a hacerla cumplir. Si cumplís el día de reposo, bueno, cumplí con sanar enfermos, cumplí con ayudar al pobre, al necesitado. Eso es lo que les discutía a estos religiosos. Está bien, yo te respeto entonces el día de reposo, pero entonces cumplí con todo lo otro, con todo lo demás que demanda la ley. Ellos se olvidaban hasta de los padres, decían, no, porque damos el diezmo, no puedo ayudar a mis padres mayores. ¿Y en dónde decía que por dar el diezmo no tenés que ayudar al mayor, al pobre, al necesitado? En ningún lado. Por eso la cambiaban y muchas veces a su antojo, a su conveniencia, a la ley. Entonces ahí dijo Jesús, yo vine con un propósito y el propósito es que se cumpla. Amén. Y nosotros también, como Jesús, como nuestro mayor modelo de cumplimiento de todos los mandatos de Dios, porque Jesús en nada pecó, Jesús fue santo, fue honorable, ¿no? Un digno de honra, dice la palabra, digno de honra y de alabanza. Así
es que nosotros debemos llevar nuestra vida ante la ley. No lo hizo Él de una manera religiosa, sino que lo hizo en amor. Él mostraba y predicaba en amor, corregía, discipulaba en amor. Lo hizo con, el ejemplo claro es con María Magdalena, ¿verdad? Venían todos para apedrearlo. La ley amparaba que la apedrearan. La ley era justa para ella. La tenían que apedrear. ¿Pero qué le dijo Jesús? Vete, que ni yo te condeno. Tus pecados te son perdonados. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, les dijo. ¿Acaso alguno no fornicó alguna vez? ¿Acaso alguno no adulteró alguna vez? Les dijo a los demás, mientras que María Magdalena lloraba. A ver, cumplamos la ley para todos. Eso quiso decir Jesús. Si es justo, que sea justo para todos. Ninguno se atrevió. Porque la ley es santa. Y el Señor vino para hacerla cumplir en amor. Perdonó el pecado de esta mujer, la limpió y la hizo discípula suya. ¿Qué más, no? Y así lo hace con nosotros, hermanos. El Señor juzga con amor, nos corrige en amor y nos lleva a ser sus discípulos. Por eso le hemos puesto discipulado de Jesús. Nos llama con propósitos, nos llama con su autoridad para que nosotros cumplamos la ley, para que nos conduzcamos con su corazón, para que podamos afectar a otros. Él lo ha enseñado bien, ¿no? Primero el reconocer que somos luz y sal para este mundo, y luego aprender que la ley tiene que ser cumplida en nosotros, porque si no, de nada afectaríamos a otros. Si no, es como les decía recién, estamos a la vista del mundo. El mundo nos está mirando continuamente y está esperando que nosotros demos manifestación de lo que profesamos, de lo que predicamos, que mostremos con acciones, con hechos. Así lo hacía Jesús. Siguiente punto, el cual vamos a tocar en esta noche, es la enseñanza sobre el enojo. Sí, conmigo. Dice la palabra en el versículo 21. Han oído a nuestros antepasados que se les dijo: no asesines. Si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Wow. Por lo tanto, bueno, vamos a leer hasta ahí y vamos a desmenuzar estos versículos 21 y 22. Aquí el asesinato es, ¿no? Como decíamos recién, es un pecado terrible y Dios lo marca como tal. Pero el enojo también se convierte en pecado y grave, porque igualmente viola un mandato de Dios, que es el de amar a nuestro prójimo. Y si yo estoy enojado con mi prójimo, seguramente se me fue todo el amor por él, ¿verdad? ¿O solamente a mí me pasa? No querés hacer nada correspondiente de amor o un acto, un gesto de buena fe. No querés hacer nada cuando estás enojado, ¿sí? ¿Es así o no? Cuando estás enojado con la otra persona. Entonces ahí también le estamos fallando a Dios, porque Dios nos mandó a amarnos los unos a los otros, ¿verdad?
Entonces el enojo es, en este caso, representado por la amargura, ¿verdad? La amargura creciente, una amargura, una ira enardecida hacia alguien. Es una emoción peligrosa que siempre podría salirse de control y llevarnos al punto de la violencia. El enojo es como la primera piedrita o el primer dardo. Uy, yo quiero... ¿Verdad? Hasta que después sí le agarramos. Y después peor. Te lleva a la violencia y aumenta en muchas ocasiones la presión mental, causa heridas emocionales y daño espiritual. El enojo impide que nos desarrollemos un espíritu agradable a Dios. El enojo impide que nosotros agrademos a Dios. ¿Recuerdan, no, que tuvimos en este tiempo las prédicas, enseñanzas sobre el corazón de Dios? De tener un corazón conforme al corazón de Dios. Yo creo que en eso nos fue de ejemplo el rey David, en que cuando sintió enojo, cuando sintió amargura, cuando sintió dificultades, él rindió su voluntad y fue obediente a la palabra de Dios, en limpiarse, en santificarse, en ir ante el Señor y purificarse de continuo. De esa manera nosotros podemos erradicar el enojo de nuestra vida, sometiéndolo cada día a Dios. Cada día que algo nos molesta, que algo nos afecta, decir: Señor, ayúdame, limpiame de esto que me afecta, que no puedo, que me domina, que me controla, el enojo, la ira. Controlar nuestras acciones es bueno, pero Cristo también quiere que controlemos nuestros pensamientos. Jesús dijo que rendiremos cuentas incluso por nuestras actitudes. Amén. También hay una palabra que nos habla: llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Es aplicable ese versículo, hermanos. No está de adorno. Hay que aplicarlo. Cuando viene el pensamiento: ay, este Luciano no me hizo caso, hoy le dije que no hiciera eso. No, Señor, no tengo que estar pensando así, es mi hermano en Cristo, es tan bueno. Cambiar ese pensamiento inmediatamente, no darle lugar, no encenderlo. Es como ese dardo encendido en fuego que tira Satanás y comienza a quemarnos la cabeza, ¿no? ¿No escuchó ese dicho? Deja de quemarte la cabeza con eso, con esa situación, con ese problema. Y es verdad, es Satanás quemándonos la cabeza con la situación y encendiéndonos en ira y dándonos más cuerda, más enojo. No, pero ¿te acordás lo otro que te hizo antes? No solo que ahora te desobedeció, no, la otra vez también hizo esto, hizo lo otro. Te empieza a recordar un montón de cosas. Y vos que parece el increíble Hulk, así. Y empieza, hasta que rompió la ropa, todo así del enojo. No darle lugar a la ira, al enojo. Y miren lo que sigue enseñando luego, que es importantísimo en el versículo 23. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto, de casualidad, recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda ante Dios. Amén. Amén. Luego, y cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así,
El que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterán en la cárcel. Si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. Miren qué profundo que ha sido el Señor con esto, con este tema. Las relaciones rotas pueden afectar nuestra relación con Dios. Y yo digo, no es que pueden, lo logran. Los enojos con un hermano en Cristo, con un familiar en tu casa, con un hijo, con un amigo de toda tu vida, seguramente rompe tu relación con Dios. La envanece. Porque estás tan más enfocado en tu enojo que en buscar el rostro del Señor. Más enfocado en hacerle daño a esa persona que en buscar la solución con Dios. ¿O solamente a mí me ha pasado? El enojo nos aleja de las personas, pero por ende principalmente de Dios. Debemos de sujetar en Cristo nuestros malos pensamientos, no darle lugar. Si tenemos algún problema o estamos en discordia con un amigo, lo resolvamos lo antes posible. Somos hipócritas si afirmamos amar a Dios, pero odiamos a otras personas. Es verdad, ¿no? Qué hipócrita quien dice, no, yo amo a Dios, es mi todo, yo le sirvo. Ah, pero no, tenémelo lejos. De lejitos nomás, hermano, porque no lo aguanto. Qué hipócrita. Debemos de resolverlo lo antes posible. Nuestras actitudes hacia los demás reflejan siempre nuestra relación con Dios. Yo hay muchas veces que les digo ahí a mi familia, a mis hijos principalmente, si ustedes me ven con los cables cruzados, mándenme a orar. Porque me está faltando entonces conexión ahí. Por eso se me han cruzado los cables. Afecta, el enojo afecta nuestra relación con Dios. Las disensiones, miren lo que dice 1 de Juan 4:20. Primero de Juan 4, versículo 20. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato. Los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. ¿Más claro que el agua? Imposible. Más claro que el agua. Aún ese hermanito que no tragas, trágalo. Trágalo. Porque si no, no lo amás. Si no, no amás a Dios. Si estás enojado con alguien, no mientas diciendo que amas a Dios, porque no lo amás. Es una realidad. Y busca que el Señor perdone esa falencia, ese enojo, lo antes posible. No le des rienda suelta, porque si no, vas a terminar con relaciones rotas, enemistades, ¿verdad? En los días de Jesús, alguien que no podía pagar una deuda era encarcelado hasta que lo pagara. En estos días es muy similar. O pagás la condena, los años que te han dado, ¿verdad? O pagas una fianza. Pagas un monto para obtener la libertad. En ese tiempo era así. Y si nadie pagaba, esa persona probablemente moría allí. Es un consejo práctico resolver nuestras diferencias con nuestros enemigos antes de que su enojo cause más problemas. Quizás sus desacuerdos no nos lleven hasta un tribunal, ¿no? Hoy en día estar en desacuerdo con alguien en la iglesia no va a decir, no, vamos ante el juez, ahora. Te cito en la escribanía tanto para resolver esto. No, a veces lo hacemos ante el pastor,
cuando son problemas que no se resuelven muy fácil, se resuelven ante alguien, un mediador. Quizás los desacuerdos no te lleven ante un tribunal, pero los conflictos, aunque sean insignificantes, si no son solucionados más fácilmente, si uno trata de hacer las paces en forma inmediata. Lo vas a solucionar más fácilmente si lo tratas ahí, en el momento. Hay algunos que dicen, no, espera que se me pase el enojo, después hablamos. Espérate que se me pase. Cuando se me pase, hablemos. Se hicieron los 2, 3 meses, 4 meses y no se le pasó el enojo. Y no trataron nada. Está bien que no ocasionemos más problemas, más conflicto en el momento iracundo, ¿no? En el momento de enojo. Pero al otro día, a lo sumo a la semana, levantá el tubo y llamá a ese hermano, mira, quiero hablar con vos. Hoy me siento más tranquilo, hoy he canalizado mi enojo, quiero que resolvamos esto, porque hay que resolverlo, ¿verdad? Hacelo de manera inmediata. Estos versículos nos aconsejan que nosotros arreglemos nuestros asuntos mucho antes con nuestros hermanos de presentarnos ante Dios. En ocasiones sabemos decir, ¿no?, que el altar es santo. El altar es el que santifica la ofrenda, pero el altar también santifica al que da la ofrenda. Yo lo creo fuertemente. Quien viene aquí al altar y bendice al Señor con su ofrenda, con su dádiva, también es bendecido, también es santificado y purificado. Entonces, si yo vengo con ese enojo y así tiro mi ofrenda, ahí no hice ningún acto, ni de obediencia, ni de nada. Porque ¿qué lo anuló? El enojo que yo tenía con mi hermano. Anuló y canceló ese acto tan precioso que nosotros damos al Señor. Entonces dice la palabra, no te acerques al altar o déjala a un costado. Hoy en día no lo hacemos, ¿no? Ahí en esa época era un becerro, una oveja, una cabra, alguna cosa así. Entonces la dejaban ahí atada al lado del altar y decía, che, hermano, vos sabés que el otro día me enojé mucho con vos. El otro día me pasé de vuelta y te dije todo lo que te dije y quiero solucionarlo. Y arreglás y solucionás. Y ahora, libre voy y presento mi ofrenda. Y se la doy a Dios en paz, tranquilo. En otra religión, el ejemplo del catolicismo, te mandan a hablar con el cura, ¿no? A confesar tus pecados antes de ir al altar, a comulgar, a ofrendar todo, te mandan. Es prácticamente lo mismo, hermano. Ahí lo hacen con una persona extraña. El Señor acá nos mandó a hacerlo, a solucionarlo con la persona que tenemos el problema, no con un cura que nos escuche. Si tienes un problema con tu hermano y recuerda, ve y solucionalo. Y luego ven y preséntate ante el altar. Amén. Y con esta enseñanza es que en este momento vamos a compartir nuestra ofrenda, pero vamos a aplicar también esta palabra. ¿Estamos siendo luz para este mundo? ¿Te examinás a vos mismo? ¿Estamos siendo luz? ¿Qué crees? ¿Tus acciones reflejan la luz de Cristo? ¿Estás siendo sal? ¿Estás cambiando el ambiente en el que te relacionás? ¿En el ambiente que vivís día a día? ¿Estás cambiando las cosas o sos el agente de molestia, de enojo, de contienda continua? ¿Qué estás haciendo? ¿Vas a cambiar el enojo en tu vida? ¿Vas a someter tus pensamientos a Cristo? ¿Le vas a dar más relevancia a lo que el Señor diga más que a lo que digan los demás? El Señor Jesús fue muy práctico, hermano, con todo esto. No podemos como aumentarlo o agregarle mucho más, porque es más, la misma palabra dice,
Si ven que alguien le agrega cosas a las Escrituras, tengan cuidado, ojo, con quienes agregan a las Sagradas Escrituras. Jesús fue re claro y práctico en esto. Y dijo, ¿tenés algún problema con tu hermano? Así les hablaba de los apóstoles. Anda y solucionalo. A lo mejor lo tenía un Pedro delante de él. ¿Estás enojado con Mateo? Bueno, anda, te vas y te sentás en ese rincón, habla con Mateo, que se te pase el enojo y después vení y le vamos a presentar la ofrenda a Dios. Amén. El Señor enseñaba de esa manera. El Señor quería que la gente le comprendiera, y es nuestro anhelo también con estas enseñanzas, que ustedes comprendan que el Evangelio es fácil, es práctico. Vivir para el Evangelio, vivir para el reino de Dios, no es para cualquiera, es para valientes. Pero el Evangelio es práctico y fácil. Para el que lo aplica, es sencillo. Sí vendrán las luchas, se te pondrán en contra, te criticarán la manera de vivir. ¿Qué te haces ahora que no te enojas por nada? Que sos santo, que vas a andar flotando porque sos santo, que tenés la aureola en la cabeza. No, pero intento vivir como Cristo. Tu respuesta tiene que ser: intento ser la luz de este mundo, intento ser la sal que falta. Hay gente que no tiene razón de vivir. Eso es el vivir sin sabor, el no encontrar la razón para vivir. Me levanté y bueno, vamos a comer, vamos a ver qué comemos. Existimos, andamos, trabajamos. Nosotros los cristianos hacemos las mismas cosas que ellos, pero tenemos razón de existir. Conocemos para qué hemos venido a este mundo. Conocemos que Jesucristo nos ha encomendado ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Conocemos que el Señor nos ha mandado ir y hacer discípulos, ir y liberar endemoniados.